Bueno, os voy a llevar de viaje desde 5 siglos atrás hasta este momento, que es esta obra que me ha dado Rocío, que se llama Tejiendo la calle. De manera que vamos a ver cómo nos la maravillamos para que el viaje sea fructífero, ¿de acuerdo? Bueno, como antes os decía, yo tengo una obsesión con pensar a través de las imágenes y que las imágenes ellas sean las que me ayuden a generar una narrativa, y es un poco como el gato con botas, ¿no? Que vas avanzando a través de los siglos y bueno, a lo mejor pegando unas pisadas excesivamente grandes, con pocos matices, pero yo creo que para abarcar tanto pues no hay más remedio. Vamos a empezar con esta litografía de Peggy Bacon, que se titula Placer estético. Es una litografía del año 36. Y me gustaría que os fijarais sobre todo en es una serie de burguesas y de burgueses que están en un museo, supuestamente, o en una sala de exposiciones, más bien un museo, y me gustaría que os fijarais, os voy a tutear, os fijáis en esta señora que parece que se aburre un poquito, ¿no? Bueno, pues 20 años más tarde, 20 y tantos años más tarde, uno de los artistas conceptuales que mi querido Antonio Ballester conoce muy bien, que se llama Hans Haacke, que es uno de los mayores críticos del museo que hay, un señor que ya tendrá 75 años o por ahí, muy famoso, famosísimo. Pues resulta que cuando era joven, en la exposición más importante de arte contemporáneo, que es la Documenta de Kassel, era simplemente el ayudante de los que llevaban la Documenta, e hizo estas imágenes. Estas imágenes, que eran simplemente unas fotos de alguien que estaba ayudando, de un aprendiz casi, pues hoy en día ya se cotizan enormemente, porque muestran también un poco el agotamiento del público ante el arte contemporáneo, ¿no? El niño que delante de un Kandinsky prefiere leer un cómic, la mamá que está jugando con el bebé delante de un cuadro de Jackson Pollock, o la pareja más mayor pues que está un poco descansando delante del cuadro de Mondrian, ¿no? Volvemos un momento al anterior, se llama Placer estético. Esto es una litografía que nos muestra a Rousseau rendido ante Madame d'Épinay. Madame d'Épinay era una salonista, no sé cómo se dice en castellano, que tenía salones, era una mujer súper culta, amante de miles, una ligona, por cierto, y tenía, bueno, pues muchísimos amigos, entre ellos rendido al bueno de Jean-Jacques Rousseau. Y en una de las cartas ya mantenía un montón de correspondencia con gente que llamaban la República de las Letras, que era gente de todos los países, burguesotes, con dinero, pues gente que no tenía muchos problemas para ganarse la vida, pues se dedicaban a pensar asuntos de los que vamos a tratar ahora. Y dice, en 1771, ¿no?, al Abbé Galiani, que era un economista italiano, que también frecuentaba sus salones, y le dice que si bien el sentimiento de la felicidad no resulta de satisfacer la curiosidad, esta última, la curiosidad, sí sería a la inversa el síntoma más seguro de la felicidad. Una nación es tanto más feliz cuanto más curiosa. París, como capital de la curiosidad, era desde luego la prueba fehaciente. Es decir, el placer estético estaba ligado al ojo curioso. Bueno, cuando se abren los salones por primera vez al público, esto pues se comprueba perfectamente, ¿no? Este es el Salón del Louvre de 1787 y hay un montón de gente variopinta, y fijaos cómo están puestos los cuadros, algunos que prácticamente no se ve, ¿no? Pero es muy curioso el comentario que hace el bueno de Piransin de Mayrobert, que es un escritor que es un gacetillero casi, y que dice lo siguiente:
Bueno, previamente había dicho, al entrar a través de una rampa hay un montón de humo y no se puede casi ver nada. Pero la gente está, todo el mundo, muy excitado, no solamente de ver lo que hay alrededor, de cotillearlo, de curiosearlo, sino también de verse entre ellos. Y dice, ¿es este quizá el único lugar público de Francia donde nuestro inglés podrá encontrarse esa preciosa libertad visible en todo Londres? Este espectáculo maravilloso me agrada incluso más que las obras expuestas en este templo de las artes. Aquí el saboyano que vive de sus chapuzas se codea con el ilustre noble acicalado en su cordon bleu. La pescadera intercambia sus aromas con la dama de alcurnia, obligándola a apretarse la nariz para combatir el fuerte olor de brandy barato que la invade. El rudo artesano, guiado solo por su instinto, salta con una justa observación, al oír la cual un imbécil ingenioso casi estalla de risa solo por razón del cómico acento ¿de acuerdo? Es decir, lo que nos están mostrando es que en el inicio de los salones, en el inicio de la creación del museo, es decir, del museo ilustrado, del museo del siglo XVIII, hay una nueva categoría que es la categoría del público. Esta es una de las litografías también de Daumier, que dice el público en el salón. O sea, todo el mundo puede entrar, es gratuito, y por primera vez, es decir, las obras de arte no son únicamente o no están únicamente al servicio de los reyes o de la aristocracia, sino que todo el mundo puede asistir a este. Es decir, el concepto de público es un concepto abstracto. ¿Qué es el público? Desde luego, siempre ha habido gente que asiste a rituales. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos en las Panateneas, que es ese friso jónico del Partenón, pues vemos que nos están hablando de cómo las muchachas de Atenas llevaban el peplo a la diosa. Y ahí había gente mirando esto, más que mirando, asistiendo. Pensemos en algunos de los rituales de la Semana Santa en Sevilla, ¿no? Ahora no, porque hay mucho turista, pero en un momento, ¿sabes? Bueno, entonces se generaba una comunidad en ese momento. O, por ejemplo, en la Catedral de Chartres, con ese maravilloso laberinto en el gótico, ¿no? Donde parece ser que también se generaba una comunidad de penitentes que iban arrodillándose a través de todo el laberinto hasta llegar al centro, ¿no? Que sería la idea de la Jerusalén celestial. O, por ejemplo, delante, en la Plaza de la Señoría de Florencia, la gente los patriotas florentinos que se reunían delante del David, pues también creaban una comunidad. El público no crea ninguna comunidad. Esta es la novedad del siglo XVIII, ¿de acuerdo? El placer estético es un invento de las clases ociosas. El placer estético es el estar ahí porque sí, el curiosear porque sí. O sea, mientras estás delante de un cuadro de Monet, tú no estás ni poniendo la lavadora, ni arreglando una rueda, ni cambiando pañales, ni nada de nada. Estás ahí mirando porque sí. Eso es una manera de estar en el mundo que realmente es única en toda la historia de la humanidad. Nunca había pasado eso. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es el invento del placer estético? Pues el hecho de viajar, el hecho de ver cosas. Hay gente que decía, prefiero no entender lo que dicen en los países. Fíjate qué horror. Porque así veo formas y colores y me distraigo y curioseo, etcétera, etcétera. Ser un buen burgués significaba viajar mucho y pasear mucho y ver mucho, ¿no? O, fijaos todas estas imágenes, o por ejemplo irse a países más o menos exóticos, o también podríamos decir saber distinguir entre un Bordeaux y un Borgoña, Es decir, significaba tener gusto, y el gusto no es ni más ni menos que la sensibilidad, es decir, la sensación educada. Entonces, es decir, el placer estético parece que solo lo puede tener la burguesía, que es la única que como clase ociosa en ese momento es capaz de hacer todo este tipo de vida que os he mostrado. Pero incluso en algún momento, esto es un cuadro que se llama La Curiosa, por tener ahí un escobón, pues se ve que es una chica que está sirviendo en una casa de gente rica y que en un momento determinado se ha parado y ha abierto unos libros
y se ha puesto a curiosear en esos libros, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando se le ha abierto ya pues el mismo mundo que se le puede abrir a sus señores. Entonces, cuando haya una exposición en el Louvre, ella va a ser una de las que va a ir y va a decir, hola, ¿qué tal? Nos vemos mañana o esta noche o lo que sea. Quiere decir que en un principio ese concepto de público, ese concepto abstracto, significa que todo el mundo puede gozar de esos placeres. En principio, ya veremos. Hay dos maneras de ir por el mundo. Una manera que se ha llamado pintoresca, fijaos, esto es un grabado donde se ve precisamente a un inglés que está diciendo, ay, mira las vaquitas que vienen, no sé qué, y la señora de la casa está diciendo, esta gente está loca, que vienen aquí, nunca ha visto una vaca y tal. Entonces eso es lo pintoresco, ¿no? Qué bien, estamos descubriendo el mundo, un mundo que no es el nuestro, que es el mundo de la gente de campo, y decir, el pintoresquismo es el hecho de decir, bueno, los pajaritos cantan en la nube, se levantan, ¿sabes? Entonces, qué bien asistir a todo esto, que huela a vaca y que canten las gallinas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero había otra manera también de pasear, porque paseo y paseante son también dos palabras estéticas, ¿eh? Tú puedes pasear y ser un científico y en un momento determinado pensar, uy, la que va a caer, o sea, no se va a conseguir este año una cosecha de cebollas. O tú puedes pasear y ser muy religioso y decir, el Señor hizo en mí maravillas, está desplegando todas sus bellezas sobre las criaturas. Pero el paseo estético es un pasear porque sí, ¿eh? No significa que en el fondo se pueda quitar de todo la idea de lo científico, de la meteorología o de la religión, pero en el fondo es algo que nunca había ocurrido, esa cosa de dar un paseo porque sí, ¿no? Hay otra manera de pasear que es más, no es ya como la pintoresca, que es lo que se ha llamado lo sublime, ¿no? Es decir, cuando tú te enfrentas a la naturaleza, como en este cuadro de Friedrich, y tú te das cuenta que la naturaleza te puede destruir, ¿no? Que la naturaleza es poderosa, pero no se sabe poderosa, y tú eres muy pequeñito, muy pequeñita, pero sí te sabes pequeña, ¿no? O sea, hay una frase por ahí de un filósofo que decía, soy una caña, pero una caña que piensa, ¿no? Entonces todo esto fue una novedad impresionante, ¿no? Esa idea de enfrentarte, pero solo el ojo curioso, porque la idea de la curiosidad es una idea antigua que tiene que ver con el hecho de que algo te trae hacia tus ojos, o tú al revés, perdón, traes algo hacia tus ojos, ¿no? Por lo tanto, es esa idea de estar ante la naturaleza como un espectáculo nunca visto, pues es otro asunto propio del placer estético de esta época. Por supuesto, el museo. El museo es el lugar perfecto donde las burguesas hacen su ritual estético, luego se van a tomar el té no sé dónde y luego hacen, es decir, todo el paseíto a no sé qué sitio, El museo entonces es el lugar, pero contradictoriamente te están diciendo, no, pero está abierto a todo el mundo. O sea, todo el mundo puede venir aquí, y aquí está también lo que es un poco complicado de comprender. Tú tienes que venir aquí a civilizar tu mirada. Luego hablaremos de esto, ¿eh? Pero es que justo el ojo curioso ya estaba presente muchísimos siglos antes, en las cámaras de las maravillas o en los gabinetes de curiosidades, que mucha gente piensa que son el antecedente de los museos, ¿eh? Pero son de propiedad privada y de acceso restringido. Si os dais cuenta, en estos gabinetes de curiosidades o cámaras de las maravillas, que son, bueno, pues este es un cuadro de 1700, pero si nosotros nos vamos aquí a la Wunderkammer, que significa Cámara de las Maravillas, de Ferrante Imperato, de 1599, pues fijaos lo que tiene aquí, o sea, tiene de todo, tiene conchas, fósiles, tiene un cocodrilo disecado, tiene todo tipo de curiosidades. Es decir, en el siglo XVI se abren las rutas comerciales y por lo tanto la gente cuando iba por especias y todo esto pues traían un montón de asuntos que se los quitaban de las manos. Es decir, pues una rata de 3 cabezas, un fósil que es decir, elementos maravillosos, elementos extraños, elementos... ¿Qué les pasa a los coleccionistas, sobre todo a los coleccionistas reales? Que se creen que si tienen todo eso, que viene de varios lugares del mundo, tienen el mundo. Por tanto, tener una Wunderkammer
una cámara de las maravillas es tener el mundo en tus manos. Pero como os decía antes, esto es privado, no lo puede ver nadie, aunque hay determinados personajes como este Ferrante Imperato, que es un boticario, es un farmacéutico, y está además enseñando a unos propios ahí toda su colección, ¿no? Que la tiene clasificadita. Ojo, he dicho clasificada, no ordenada, ¿eh? Porque ya veremos que luego en el siglo XIX el museo va a ordenar el saber de otra manera. Y ordenar en el sentido fuerte de la palabra, de dar una orden, que no es clasificar. Es decir, ahora esto va a ser un museo de arte, de cuadros, de esculturas, esto va a ser un museo de antropología, esto va a ser un museo de ciencias naturales, esto va a ser un museo de etnografía, esto va a ser, es decir, se ordenan los saberes cuando aquí supuestamente están todos juntos, ¿vale? Por ejemplo, el Real Gabinete de Historia Natural, creado en 1771, era una colección que lo podéis encontrar hoy en el Museo de Ciencias Naturales, que hay una reproducción que está muy chula. Podéis ver cómo el coleccionista, que era el bueno de Franco Dávila, este señor que veis aquí, que era de Guayaquil, de Ecuador, tenía una enormísima colección, pero también además de tener una colección tenía muchas deudas. Entonces, en un momento determinado, Carlos III le dijo: oye, mira, yo necesito como rey tener una Wunderkammer, es decir, tener un gabinete de historia natural. Yo necesito tener el mundo en mis manos, por lo tanto no te voy a comprar la colección, pero vamos a negociar y te voy a hacer director del museo de tal, ¿no? Y entonces así se crea el Real Gabinete de Historia Natural en 1771. Ahí tenemos arriba a la derecha una osa hormiguera, que es un cuadro que al parecer le regalaron a Carlos III, y la osa hormiguera andaba por ahí, por el palacio, y al final la pobre se murió, porque claro, tenían bastante hormigas para darle de comer, y ya se sabe, a saber qué le dieron, ¿no? Y el cuadro es un cuadro de Mengs. No se sabe si personas hay en esta sala que a lo mejor pueden decir sí o si no. Goya tiene que ver o no tiene que ver en el paisaje. Bueno, la cuestión es que Carlos III hizo que retrataran a su osa y se puede ver hoy en día allí en el gabinete. Y una cosa tremenda, ¿no? O sea, una curiosidad, justamente, nunca me acuerdo del nombre, que es la piedra bezoar. Esta piedra bezoar que está aquí, pues está ahora en el despacho del director del Museo de Ciencias Naturales. La piedra bezoar eran como unos cálculos que estaban en los estómagos de los mamíferos, y que eran, bueno, pues restos de pelos, de cosas, ¿no? Que parece ser, el otro día una estudiante en clase me dijo: ay, mira, como en las películas de Harry Potter o los cuentos de Harry Potter, que parece ser que había piedras bezoares por ahí. Bueno, pues la piedra bezoar es material no digerido, pero tiene un montón de antídotos, es una piedra fetiche. Entonces, quien tenía esas piedras, pues tenía asegurado precisamente el hecho de, bueno, pues vencer al mal allá donde estuviera, ¿no? Entonces, fijaos que le han hecho a esta piedra bezoar una especie de sostén de plata, y entonces está ahí en el... De manera que desde los fósiles, pasando por los lagartos, pasando por los cuadros, pasando por todo esto, nos encontramos precisamente antes de la creación del Museo Ilustrado, del Museo del XVIII, con este carácter variopinto de curiosidades, ¿no? Que podemos ver aquí. Es curioso, nunca mejor dicho, que Carlos III dijo: bueno, pues muy bien, vamos a instalar este gabinete, lo que hoy en día es la Academia de Bellas Artes de San Fernando, ¿no? Y dice: ya, pero todavía me parece que me queda un poco pobre. Entonces vamos a poner también con todo esto el Tesoro del Delfín. El Tesoro del Delfín, si habéis ido hoy en el día al Museo del Prado, sabéis que es todo joyerío impresionante, ¿no? Que tenía la corona española, y entonces pone el Tesoro del Delfín con todo este tipo de cosas. Ahí arriba un vaso que he puesto aquí para ejemplificar el tesoro, y a partir de 1776 todo el mundo puede ir, con tal de que todo el mundo, dice, pero con tal de que vayan vestidos de forma decorosa. Entonces puedes entrar gratuitamente siempre y cuando vayas vestida de forma decorosa. Parece ser
que al principio había como 1.500 personas por la mañana, 1.500 personas por la tarde, bueno, 3.000 personas al día, pues tampoco está mal, ¿no? Bien, seguimos. Es que el otro día me encontré, no tengo más remedio que detenerme un momentito en este maravilloso texto de Teresa de Ávila, de sus sextas moradas, texto de 1577, dice: entráis en un aposento de un rey, un gran señor, Ucreo Camarín los llaman, el gabinete de curiosidades, a donde tienen infinitos géneros de vidrios y barros y muchas cosas puestas por tal orden que casi todas se ven entrando. Una vez me llevaron a una pieza de estas en casa de la duquesa de Alba, a donde viniendo de camino me mandó la obediencia estar, por haberlos importunado esta señora, que me quedé espantada en entrando y consideraba de qué podía aprovechar aquella varaunda de cosas y veía que se podía alabar al Señor de tantas diferencias de cosas. Y ahora me cae en gracia cómo me ha aprovechado para aquí, y aunque estuve allí un rato, era tanto lo que había que ver que luego se me olvidó todo, de manera que de ninguna de aquellas piezas me quedó más memoria que si nunca las hubiera visto, ni sabría decir de qué hechura eran, mas por junto acuérdase que lo vio. Lo que nos pasa a nosotros cuando vamos a un museo. A los 3 días no te acuerdas de nada. Sin embargo, algo te queda de todo aquello que has visto. Por eso quería traer aquí esta metáfora que utiliza la propia Santa Teresa de lo que sería realmente esos gabinetes de curiosidades, esos camarines, esos Wunderkammer, esas cámaras de las maravillas que dicen que son previas al orden de la institución del museo. Se diría que el ojo curioso, que es la base del placer estético en el siglo XIX, se estaba dirigiendo también a otros lugares en el siglo XIX. Génova, que se llama El Prado, la cultura y el ocio, 1819-1939. Y ella dice que entre la pradera de San Isidro y el Prado es donde ocurría en el siglo XIX todo el ocio de las masas. Es decir, porque el ojo curioso puede ir al museo, puede ir a no sé qué, pero el ojo curioso donde iba entonces era a la feria. Y en la feria tú te podías encontrar la mujer barbuda, el hombre que mide 2,5 metros, curiosidades todas esas, ¿no?, que tenías que pagar además para ver. Y más cosas. Entonces lo que dice esta mujer es que la cultura del ocio empieza realmente a, que nos van a decir hoy en día, ¿no?, si nos vamos al Gran Plaza 2 a satisfacer nuestras curiosidades y no a los museos, empezaba ese asunto aquí. O sea, la gente de pronto empieza a decir, ¿qué hago? Si tengo todo esto aquí, ¿para qué voy a ir al museo? ¿De acuerdo? Aquí tenemos una cosa muy curiosa que dice esta mujer, que en el Paseo del Prado había 2 zonas, una zona noble, que es donde está ahora el Hotel Rich, y la parte de la Puerta de Murillo, donde está el Botánico, incluso había gente que pernoctaba en tiendas de campaña. Es decir, estaba lleno de un tipo de gente que era distinta de la gente que 200 metros más allá. O sea, hay todo una división por clases que veremos más adelante, que se carga radicalmente ese concepto de público ilustrado, ¿no? Hay otra cosa fundamental en la cultura expositiva. Tú expones las cosas para que la gente la vea en un museo, pero también empezaron en 1855 a exponerla en las exposiciones universales, lo que nosotros llamamos la Expo, como la Expo de Sevilla o la Expo de, yo no me acuerdo qué expos vinieron después, ¿no? Entonces, claro, en esta exposición de París del año 55 busca los cuadros de Delacroix, los cuadros de Géricault y los cuadros que estaban ahí dentro. Y un crítico de arte, poeta que se llama Baudelaire, decía, madre mía, o sea, la mercancía le está lanzando un reto a la obra de arte brutal, porque la gente prefiere pararse delante de un jarrón chino a un cuadro de Delacroix. Entonces ahí nos han entrenado a todos los consumidores del mundo a verlo todo, no tocar nada. Es decir, el deseo por excelencia. ¿Para qué decir más? La daguerrotipomanía. Este es un grabado de Morisset que muestra cómo, con el invento del daguerrotipo, es decir, de la fotografía después,
pues la gente se vuelve loca, como aquí, desde el globo, pasando por el ferrocarril, pasando por todos los sitios, todo el mundo lo que está queriendo hacer, o sea, que reíros hoy, que todo está inventado, de las selfies y de todo, 1840. Entonces la gente empieza a tener lo que se llama una pulsión escópica, es decir, un deseo de verlo todo. Esto es uno de los instrumentos ópticos, se llama el Kaiser Panorama, donde la gente ahí iba, pagaba un dinerito y se ponía a ver, pues yo qué sé, pues guerras o selvas o lo que sea, es decir, ver el mundo sin salir de casa o sin salir de su ciudad. Eran figuras, o sea, imágenes estereoscópicas y te veían, bueno, pues igual que nosotras en un momento de pequeñas íbamos a Segovia y comprábamos esas televisionitas así, clic, 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 pues esto era lo mismo, pero en más madera. ¿Qué hacen entonces los pobres con el arte por el arte? Es decir, con ese placer estético, por ver como nos enseñaban a ver en los museos. Vamos a ver que hay una crítica al arte por el arte, llamado revueltas al uso. Antes hablaba con Antonio de que realmente no estamos haciendo ahora como un recorrido teleológico, es decir, parto de aquí, introducción, nudo, desenlace, sino vamos a hacer como que todo de pronto vuelve. Es decir, el hecho de que esto se esté haciendo en las calles aquí significa que se ha recuperado un tipo de artesanía y un tipo de asuntos que estaban ya en el siglo XIX, es decir, aunque sigamos yendo al museo, ¿vale? O sea, no entendáis todo este cuento que estoy contando como que vamos a desembocar en algo nunca visto, o sea, vamos a volver seguramente a otros lugares, ¿vale? Fíjate, qué brutal es esto. Esto es una caricatura que salió en un periódico crítico inglés que se llama Substancia y Sombra. Y entonces ahí viene acompañando en un editorial, es un periódico crítico de izquierdas, 1848 más o menos, inglés, como os decía, y entonces estaba diciendo, los pobres piden pan y el gobierno les echa unos cuadros, es decir, les echa unas sombras porque la palabra imagen en griego, skia, eso significa también sombra. Bueno, pues parece ser que un señor que se llamaba Courbet, que ahí le vemos arriba con esas barbas participando en la Comuna de París de 1871, pues dijo, esto se ha acabado, esto ya está, yo no vuelvo a ir a esos salones de burgueses y por lo tanto lo que voy a hacer es crear un salón propio, se llama exposición Courbet, que voy a llamarlo le realisme, es decir, el realismo. Y a partir de ahora todo lo que aquí se exponga es un arte que tiene que ver con el pueblo, En el fondo, aquí empieza la gran crítica a la cultura ilustrada de los museos, y lo que luego hemos dado en llamar muchas veces la vanguardia. Hay muchas fotos tan maravillosas, ¿no? Esa voluntad también en la Segunda República por decir, no, hay que acercar la cultura al pueblo, pero ¿qué cultura? Es decir, llegamos un siglo tarde, ¿no? O sea, ya hemos visto que en 1777 el pueblo entraba en los salones, ¿no? Entonces, ¿qué pasó desde 1777 a 1932 como para que de pronto estén haciendo esto tan estupendo, ¿no? De hacer copias de los cuadros de Velázquez y llevarla por los pueblos? Aquí tenemos, bueno, unas mujeres en Cebreros viendo las hilanderas de Velázquez, ¿no? Claro, daos cuenta de una cosa, la cantidad de imágenes que consumimos hoy en día por minuto, con el WhatsApp de no sé qué, no sé cuántas, y la cantidad de imágenes que se consumían entonces en estos pueblos, o sea, no tienen nada que ver, ¿no? El cine que ponían a los niños, pero sobre todo son los ingleses, Morris and Company, William Morris, lo que luego será dado en el Art Nouveau, ¿no? Los que dicen, no, se acabó esto. O sea, vamos a ver, todo el mundo que tiene, para ser bueno, tienes que tener cosas bellas. Si tú eres pobre y tienes en tu casa cosas horribles, vas a ser malo. Entonces empiezan a decir, tenemos que volver al gótico, tenemos que volver a la Edad Media, hay que volver otra vez a la reivindicación de la artesanalidad. Todo
toda obra artesana crea comunidad. Entonces, además, en 1800 y pico, daos cuenta que estaban las máquinas, la revolución industrial estaba realmente alienando a todos los trabajadores y alejándoles de sus productos. Imagínate a alguien que está haciendo un trocito así de una puerta de un coche, ¿qué le va a importar el tal coche? Es distinto si tú haces un zapato que empiezas desde el principio hasta el final y es tu zapato, o tu chaqueta, o tú lo que sea, ¿no? Entonces Robert Morris and Company dijeron, la única solución es que volvamos otra vez a los oficios, ¿eh? Es decir, que volvamos otra vez a lo que pasaba en la Edad Media, que volvamos otra vez a generar comunidad. Es decir, contra la máquina, a favor de un telar propio, a favor de un hacer propio, y lo único que tenemos que hacer es imitar el crecimiento de la naturaleza. Entonces todos los papeles pintados, todo lo que es el primitivo Art Nouveau, tiene que ver precisamente con esa lucha que establecieron, ¿no? Claro, si nosotros pensamos en lo que es la artesanalidad, ¿no? Y si nosotros pensamos en esto, Morris decía hay que volver al gótico, pero es que en la época del barroco el arte no tenía que ver con el arte por el arte tenía que ver con algo, o bien dignificabas ante el soberano y te llamas Velázquez o te llamas como te llames, Rubens, y entonces estás ahí trabajando para la dignificación de este señor, o bien si trabajas para la Iglesia es que estás diciendo, por favor, mira, yo soy la Contrarreforma, nos acabamos de ir de estar con Lutero, nos acabamos de escapar de Lutero, por favor, hazme un montón de vírgenes de Murillos, porque la gente se tiene que poner de rodillas delante de las vírgenes de Murillo, porque se parecen a su prima o a su madre, y por lo tanto son como ella. Es decir, opera hay una cosa que se llama empatía, es como el yogur Danone. Si tú te tomas un yogur Danone, al final te vas a tener el mismo tipo que la señora que lo toma. Esto era la labor de las imágenes en la época de la Contrarreforma, del barroco, ¿no? Por lo tanto, aquí hay algo... esto es una exposición que hubo en el Museo de Escultura de Valladolid, que es el lugar de los invisibles, que perduró siempre. Es decir, lo artesanal no era un asunto únicamente del gótico, por mucho que nos hagan pensar, Morris mismo lo dice, por culpa del Renacimiento, por culpa del siglo XVII, por culpa de toda esta gente que estaban obsesionados con esa idea, ¿sabes?, de la belleza ideal, del platonismo, etcétera. Se olvidaron de lo artesanal, no se olvidaron. Fijaos cómo estaban hechas todas estas figuras que encargaban la Iglesia. O sea, estaban hechas a hachazos, estaban hechas deprisa, estaban hechas casi, aquí se ve, en todos los relicarios que expuso en su momento la directora del Museo de Escultura, María Bolaños, que es una exposición, a mi modo de ver, magnífica. Decir, mira, es que olvídate, no había uno, el David de Miguel Ángel o el Moisés de Miguel Ángel, no, es que de todos los pueblos llamaban a los talleres para encargar un montón de imágenes, porque realmente esto tenía que ver también con una forma de generar otro tipo de comunidad. Fijaos, en toda la exposición estaba hecho como para decir, a despedazar esa obra de arte, ¿sabes?, que parece que está hecha con mano divina, para ver el carácter artesanal que también tenía la producción de esculturas, ¿no? Claro, este es el problema en el siglo XVIII. Sí, y esto, yo trabajo en una facultad de Bellas Artes, a mis estudiantes les digo, mira, esta facultad donde tú trabajas, que es de Bellas Artes, es el fruto de la división tan tajante que hubo en el siglo XVIII entre las artes que dignifican. ¿Os acordáis cuando antes os decía, al pueblo tiene que ir al museo a civilizarse? Pues entonces los monarcas decían, las artes, las bellas artes, nos dignifican delante de las demás naciones, somos más grandes. Mientras que las artesanías, como eso es una... Rocío, eso es una máquina de coser, mira qué mona, de 1830, pues mientras que las artesanías hacen que seamos más ricos. Es decir, si tú puedes comprar una silla en Ávila, ¿para qué la vas a encargar a Ámsterdam? Por lo tanto, venga a hacer sillas en Ámsterdam, ¿no? Y mientras tanto, la República de las Letras, la República de las Artes, las grandes artes, todo es a magnificarse. Claro, esto se dividió en lo que hoy en día es la facultad donde yo trabajo, que es la Facultad de Bellas Artes,
Y las escuelas de artes industriales, las escuelas de artes y oficios, las escuelas de no sé qué, es decir, el tema de los oficios está radicalmente separado, como nunca lo estuvo hoy en día. Esto es una crítica que hago, no es simplemente descriptivo. Estoy diciendo que lo estoy criticando. Fijaos, este autorretrato de Nicolas Poussin, que es el gran artista del clasicismo francés. O sea, Poussin es como si pusiera así los lienzos y la idea que está arriba en el cielo de las ideas que diría Platón se reflejan directamente como si él no hubiera hecho nada. Esto es, mirad cómo aparece en su autorretrato. ¿Le veis pinceles en la mano? No. Mira qué chulo va con ese anillo en la mano, ¿sabes? En la mano que está apoyado en un libro. Leonardo había dicho, la pintura es cosa mental, es decir, la pintura es algo mental. ¿Pero de qué me estás hablando? Si es algo que hay que moler los colores. ¿Qué es eso de que la pintura es algo mental? Cada vez se estaban separando más de todo lo que tiene que ver con las facetas artesanales de la vida, ¿no? Y en el otro lado, esta imagen maravillosa, que es una imagen de una industria de perfume que hay en Grasse, ¿no? Donde se ve todo el trabajo de las mujeres con las florecitas, ¿no? Y hay unas fotos maravillosas de esta industria de finales del 19, principios del 20, donde realmente algo que es tan absoluto, esto es lo que yo digo, lo de pensar con imágenes, son cosas que yo cuando lo veo digo, esto que es la esencia, ¿no? La esencia de la pintura, ¿no? Y esto que son la esencia en el sentido de la ¿cómo se llama?, de la colonia, ¿no? Pues sin embargo esto es radicalmente artesanal y lo otro pues nos hacen creer que es elevado, ¿no? Bueno, yo como llevo casi 37 años en la Facultad de Bellas Artes, ya me creo que soy artista y todo, y hago estas tonterías, ¿vale? Pero creo que en el montaje y en la contraposición se entiende bien lo que quiero decir. De manera que lo que están haciendo tejiendo la calle, de alguna manera, es desordenar, ¿eh? Y se hace desde el museo también, se hace desde los ámbitos del arte, se hace de la gente que ha salido de las bellas artes. Es decir, desordenar el mundo significa pues empezar a criticar el propio concepto del museo. Los años 60, la belleza está en la calle, la gente que sale a hacer obras como la gente de Land Art, Robert Smithson, etcétera, la naturaleza, otros que critican el museo desde dentro, en fin, todo esto se está haciendo desde dentro, pero esto es maravilloso, que es una exposición que se llama Girográfico, se llama Como en el muro la hiedra, como esa de Violeta Parra, ¿no? Sí. Bueno, pues dice, en mi facultad parece que solo hay 3 disciplinas, la grafita, la pinta y la modela. O sea, que esto es una gente que son activistas no sé si son argentinos, no recuerdo muy bien, me vais a perdonar, pero no lo he podido poner en la cartela. Pero está un poco como diciendo, vamos a ver, vamos a reinventar, reordenar un poco las disciplinas, ¿no? O sea, que ya estamos hartos de tener que ir a clase de pintura, a clase de escultura, a clase de tal. Entonces vamos a ver otro tipo de asuntos que tienen que ver con cultura material, como es la jardinería, o como es otro tipo de manera de entender el paisaje, o como es el tejer, o como es lo que sea, ¿no? Es decir, reivindicar un poco más lo artesanal. Y hoy en día, con la que está cayendo, y con el asunto ecológico, pues eso tiene que ver también con el hecho de come de lo que tienes al lado. O sea, todo esto, que aparentemente parece que son solo cosas del mundo del arte, en el fondo son cosas políticas, sociales, económicas, muy importantes, ¿no? Por ejemplo, Tomar la Tierra, son otro grupo de artistas, o esta María Borràs, que está hablando cómo urbanizar, o sea, que no haya el campo y la ciudad, sino que haya una mezcla entre la ciudad y el campo, que se entreveren, es decir, desordenar. Si durante mucho tiempo nos dijeron, esto es la ciudad, este es el campo, esta es la pintura, esta es la costura, pues esto es lo que quieren ahora, es de alguna manera volver otra vez a ordenar el mundo de otra forma, ¿no? Y
Bueno, esto es maravilloso, claro, Villanueva de la Vera. No lo puedo creer. O sea, esto se lo pongo yo adrede a mis estudiantes para decirles, oye, ¿por qué no dejáis ya de hacer tantas esculturas? Que es que nos vamos a morir de calor. ¿Podéis, por favor, inventar algo que tenga que ver un poco más artesanal, que tenga que ver? Y entonces les pongo esta imagen de esta mujer maravillosa que está ahí tomando la fresca en ese sitio que le corre el regatillo por debajo y está justamente debajo de un puente, a la sombra, ¿no? Entonces, es decir, esto es como volver otra vez a pensar el mundo de otra manera. Bueno, entonces ya llegamos aquí al momento culminante, que es el momento... esto es Cerezales del Condado. Si salís alguna vez de esta tierra tan maravillosa y os vais a otros sitios, esto está en la provincia de León, ¿eh? Y es un lugar donde conviven, o sea, por eso os decía, no es que esta charla digamos, adiós, museo, bienvenido, todo el mundo a coser, a cocinar, a tal, no, pueden convivir todas las cosas. Entonces aquí, pues hacen exposiciones, hacen conciertos, pero también hacen talleres, un taller que se llama Cendera Abierta, que vuelven otra vez a ver cómo se hace pues la cendera, ¿no? Lo que divide los campos, es una cosa... Bueno. Y aquí, en este lugar, no puedo decir que conocí, porque le conocía desde hace mucho tiempo ya, a un artista que se llama Antonio Ballester, no sé si os suena de algo, que hizo una exposición que se llama ¿Qué se ve desde aquí? Y en esta exposición, pues a mi modo de ver, yo siempre la pongo de ejemplo porque él pinta cuadros, como siempre se han pintado los cuadros, es decir, pero también él hace proyectos con la gente, con estudiantes, con colegios, repiensa las cosas y entonces, en este caso, yo creo que le voy a invitar aquí que venga aquí conmigo y nos va a explicar un poco cómo todavía hay esperanza. A ver, Antonio. ¿Qué pasó ahí en la Fundación Antonino Icina, hijo mío? Bueno, hola. Bueno, yo creo que retomando así un poco la idea, lo has dicho hace 5 minutos, de tener en cuenta lo que tenemos cerca, ¿no? Hablabas de algo de algo en relación así a la ecología y a cómo repensar un poco, decías, ¿por qué haces una escultura que estás contaminando algo así? Te decías algún... No que estaba contaminando, sino además de hacer la escultura, que por qué no se ponía a pensar otras cosas. Yo no, en ningún momento bueno, es es puede ser. Bueno, esta exposición partía un poco de esa idea de la cercanía, del contexto, de lo que nos rodea. Era una especie de genealogía, una vuelta o retomar la historia del paisaje en España, pues desde el siglo XIX hasta la actualidad prácticamente, o bueno, sí, hasta la actualidad porque se estuvo trabajando en torno a eso, pero bueno, hay una historia bonita en torno al paisaje como género artístico en España, que tú la conocerás, pero que bueno, que es una idea política, ¿no? El paisaje venía como género del norte de Europa, como algo romántico, lo verde, el agua, lo bonito, lo contemplativo, y aquí llegó a través de todos estos ilustrados, modernos, institucionistas, de la Institución Libre de Enseñanza, regeneracionistas, del 19, que habían estado por el norte de Europa y habían entendido que el contexto y lo que nos rodea es muy importante, ¿no? O sea, que lo que nos rodea, da igual ya que sea natural o no, ellos, claro, le daban mucha importancia a la naturaleza, pero el contexto hace a la persona. Lo exterior tiene
un efecto en el interior, ¿no? Y bueno, pues esta gente, desde Carlos de Aes, Aureliano Beruete, luego pasaron a la Escuela de Vallecas, pero todo lo que, o sea, la repercusión que tuvo en las artes en España, con la generación del 98 en literatura, el 27, luego ya vino la Escuela de Vallecas, todo eso fue paisaje. Y era un paisaje, lo que se reivindicaba era el paisaje español, el paisaje castellano, lo nuestro. En ese momento fue una revolución, por así decirlo, fue una posición ideológica y política, es decir, el paisaje verde no nos sirve porque es otro, lo que hay que reivindicar aquí es el paisaje seco, con el horizonte infinito, el amarillo, y esto es lo que nos interesa. Y esta exposición pues era en torno a esto, es una fundación, como decía Aurora, muy vinculada al territorio, al paisaje. Yo empecé a trabajar con el Departamento de Educación porque, bueno, pues esta idea de paisaje español tiene mucho que ver también con la educación. La institución Libre de Enseñanza, como decía, le dio un valor importante al contexto, a lo que nos rodea, al entorno, y bueno, pues fue básicamente trabajar en torno a esto. Se expusieron trabajos de niños, se expusieron Carlos de Aes, que nos dejó el Prado, algún Beruete, Deli Tejero, de Maruja Mayo, que ellas estuvieron en la residencia de señoritas, pues material educativo del 19 de una escuela de allí de León, de Soto de Sajambre, de uno de estos. Pues bueno, antes la gente, los indianos, los que se iban fuera, igual que Antonino y Cinia fueron unas personas que se fueron a México a hacer fortuna y han puesto su dinero y su herencia en una institución educativa y cultural, pues en León encontramos bastantes propuestas como esta, ¿no? La Fundación Sierra Pamblé, íntimamente vinculada con la institución Libre de Enseñanza y con las colonias de verano de Villablino. Bueno, pues la verdad que fue todo rodado y fue una exposición que básicamente pues hablaba de esto, del paisaje, la educación y su vínculo con el arte. Estuvimos trabajando con un instituto de Boñar, que hicimos ese corro que se ve ahí, ellos diseñaron todos los muebles y yo pues estuve trabajando con la fundación y hice esos cuadros que servían un poco de escenario o de escenografía para todo ese material que se mostró. Y estuvieron 5 o 6 meses, ¿no?, los chavales en el instituto trabajando sobre este proyecto, ¿no? Sí, sí. Vamos, fue un trabajo bastante integral, no sé, sí, vamos, en todas las materias, no recuerdo. En matemáticas se estudió ergonomía. Bueno, qué altura tiene que tener una silla, un respaldo para que sea cómodo y práctico, ¿no? Y bueno, y esto es un corro, pero si lo veis, es como una mesa de picnic de estas, partida por la mitad, que se podía deshacer y montar. Bueno, estuvieron estudiando diseño, también en alguna
asignatura. Lo hicieron ellos con sus manitas, ¿no? Y lo hicimos juntos, sí, sí. Sí, bueno, vino, sabes, tú eres de León y sabes que hay una escuela de artes importante, y vinieron los profes de ebanistería y nos estuvieron echando la mano. Sí, pero vamos, lo hicieron ellos. Sí, bueno, pues yo suelo trabajar así, con esas, poniendo un pie en cada sitio, ¿no? Hablabas de esto antes, bueno, del cambio de paradigma, ¿no? De la Edad Media al Renacimiento, y cómo se convierte el artista en un genio, ¿no? De ser un arte popular, de ser un arte de las manos, de ser un arte de la gente, bueno, a convertirse el artista en una persona preciada. Y bueno, esa es la idea con la que juego, quizás así como un poco... Porque aquí en Vitoria también hiciste, esto se llama patio de... La parte de atrás también es tuya, ¿no? Eso no lo hice yo tampoco. En esa exposición no hice nada, vamos, no hice nada con mis manos. Hicimos talleres y son mis diseños, pero los muebles los hicimos en un colegio, y lo de atrás en un taller, que son unas serigrafías, en un taller en un centro cultural en Azpeitia, que organizó el museo, y fue una exposición coral, en la que, bueno, pues como decía, se trabajaba con mucha gente. En la mayoría de exposiciones en instituciones, luego en galerías es más difícil colar estas ideas, ¿no? Pero en instituciones no es que les guste, es que les encanta. Bueno, es poner también un poco en cuestión eso que decías tú sobre el museo, ¿no? Hasta dónde llega el museo. Fíjate, aquí es significativo una cosa que decías antes, o gráfico, cómo se convirtió el museo en un sitio simplemente para mirar, ¿no? No toques, no corras, no hables, solo mira, y mira poco y rápido, ¿no? Aquí esto en principio se hizo para uso y disfrute de los visitantes, y no se pudo usar precisamente pues por la normativa del museo, o porque la dirección no le dio la gana, porque vamos, cumplía toda la normativa, se hizo con la normativa de espacios recreativos y no sé qué, bueno, eso lo único que pone en evidencia es hasta dónde llega un museo, ¿no? Que es simplemente al pasea, mira y vete. Y muchas veces, pues bueno, yo creo que en general los tiempos cambian, como dices, y se buscan otro tipo de cosas, otro tipo de mediación, sobre todo para que no sea como está pasando ahora, el que habla, que sea aquí el único parlamentario, ¿no? Que el museo es así, o sea, va en una sola dirección el mensaje. Y yo creo que lo interesante es que sea un poco más democrático, ¿no? Pues ¿qué te parece si les damos entonces ahora la palabra Claro. a nuestros amigos? Pero para ti. Bueno, empiezo yo, si queréis. He estado comiendo con Aurora y lo hemos empezado a comentar. Entonces, ¿tienen futuro los museos? Es decir, el museo va a continuar porque en principio, tal como lo estáis planteando, este tipo de museo o esta manera, ese intercambio que decía Antonio hace un momento, entre lo que es la obra y el que la está viendo, en los museos es muy difícil tal cual lo tenemos planteado ahora. ¿Eso se va a poder resolver? Sí.
No, es que perdonad, yo no sé, como doy las clases de pie, no me encuentro sentada. Me voy a levantar un poco, Fíjate, yo ahora tengo un proyecto con un colega que es que vamos por todos los museos de Madrid, los chiquititos. Museo de Artes Decorativas, Museo Romántico, Museo Museo Naval, Museo Geominero, todos estos, ¿no? Y que nos están encantando. Es decir, porque vamos precisamente a... Pues han cambiado mucho también la dirección de estos museos pequeños, ¿no? Y hacen un tipo de montajes que te ayudan, no sé si será por esta obsesión mía de pensar con imágenes, ¿no? Que te ayudan a pensar qué hace la Virgen de la Leche de Aureliano de Berruete al lado de un enorme colmillo de elefante, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, en una tarde dando un paseo, pues está muy bien. Yo te digo que los museos, en ese sentido, si no son museos, si tienen un tamaño pequeño, si realmente atienden bueno, pues a una mezcla de saberes, a una mezcla de cosas, y en ese sentido si no es enciclopédico, ¿sabes? O sea, nosotros en España tenemos un museo como el Museo del Prado, que es un museo que responde a los gustos de los monarcas y tal. No es un museo enciclopédico, no es ni el Metropolitan ni ninguno de estos, ¿no? Pero yo estos pequeños museitos los defiendo mucho, ¿no? Porque realmente en vez de leer un libro puedes ir a un museo, ya está. O sea, no hay discusión, pero en la vida no nos vamos a estar todo el día discutiendo y hablando. Yo era soy muy de asamblea y muy de tal, pero hay un momento en que también te apetece estar un poco recogida y leer o ver o escuchar. Aurora, lo hablábamos también antes, pero yo creo que está bien, porque no solo yo, porque a mí me encantaría intervenir a todo el mundo. Es decir, tal como estamos viviendo hoy en día la imagen, la comunicación, la posibilidad de estar viendo en este momento, ahora mismo podemos entrar en un minuto en un museo de China y ver qué tienen en el Museo de Arte Moderno de Pekín. Es decir, sin ningún problema, lo vamos a ver ahora mismo. Eso desde mi punto de vista le va a restar importancia a ir al museo. Y después, que hoy en día los chicos jóvenes, los chicos de las nuevas generaciones, no están yendo a los museos, están yendo a las pantallas. Entonces, a mí me parece que hay ahí... vas al Prado, por ejemplo, que últimamente pues he ido un par de veces, y entras, por ejemplo, en la sala de Velázquez de las Meninas y te pones a pensar y dices, esto es un museo, esto es un centro de reunión de turistas, esto es una algarabía, ¿esto qué es? Es decir, estamos en un momento en que para mí el museo, el concepto de museo, no lo veo. Bueno, por eso te decía que o sea, yo defiendo los pequeños museos y defiendo también un poco la vuelta a la materialidad de las cosas. Es decir, ahora es el momento de resistencia precisamente contra la pantalla. O sea, a mí me da igual lo que pueda pasar también la gente que no deje tanta huella de carbono viajando a no sé dónde. O sea, a mí me parece muy bien, pero yo creo que llevar a la gente, por ejemplo, a hacer las clases en los institutos o incluso en la facultad. Yo cuando voy con mi gente a los museos, pues en el fondo porque vuelve el ojo curioso. O sea, el ojo curioso es aquel ojo hoy en día que es capaz de relacionar cosas y les gusta mucho ponerse delante de la materialidad de las cosas. Es decir, claro, es distinto un museo turístico, un museo, ¿sabes? Es que carísimo, es un museo que no tiene ningún sentido. Ese tipo de museos, pues bueno, no sé qué harán con ellos, pero ciertamente no. Tampoco por eso yo ahora estoy muy empeñada con los museos pequeñitos y eso, ¿no? Sí, yo pienso que el museo como guardián del testimonio de la historia, eso es un vicio que tenemos, ¿no? Desde los gabinetes de curiosidades y, bueno,
hay una serie de protocolos o de normativas dentro del museo de conservación y tal que son tan estrictas. En cuanto entra un trabajo de cualquiera dentro del museo, ya se le crea la pompa simplemente por la restauración o por la conservación, ¿no? que tiene eso. Y bueno, pues ya se crea ese aura dentro o alrededor de esa obra, que yo creo que es lo que le hace daño muchas veces, ¿no? Porque luego los museos de historia, pues, como el Prado, tal, pues son custodios de una serie de cosas. Ya, pero fíjate que custodios que ahora, lo que está pasando también en muchos museos, custodios de cosas que no les pertenecen y que les están pidiendo desde otros lugares, igual, productos de pillajes, de sabotaje, ¿qué hacemos con el Museo de América, por ejemplo? O sea, es que es muy complicado, de manera que, claro, el museo hoy en día es una institución que, como otras tantas, está en crisis, como la democracia, o como las cortes, o como lo que sea, pero ahí está. Es decir, todo lo que tienes que hacer es... bueno, pues no. Claro, es que, por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo, hace poco, oí hace unos meses, que la Biblioteca Nacional tiene un departamento dedicado única y exclusivamente a recopilar textos que hay en Internet, en las redes. Es decir, daban a entender que el futuro de la biblioteca con los libros tal cual los conocemos ahora mismo va a desaparecer. Es decir, la biblioteca será un custodio de libros hasta esta época más o menos. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, con el arte que se está haciendo, el NFT famoso? Es decir, ¿qué pasa con las obras de arte que ahora mismo se están vendiendo vía Internet? ¿Qué papel tiene el museo en eso? Pero no te preocupes con Internet. No estoy preocupado. Es que va a haber un colapso, un apagón, lo que sea, y la gente va a volver otra vez al libro, al museo, a las cosas, al coser, porque quiere decir, la gente se piensa que Internet, o sea, en Internet hay unos enormes mamuts, es decir, que se tienen que enfriar y que están calentando el planeta y que cada WhatsApp que mandamos, pues es que acabas consumiendo la cantidad de cosas. Con lo cual yo Internet, pensar que, sabes, que todas estas distopías que nos venden en las series y tal, no me creo de la misa a la mitad. Por lo tanto, vamos a tener un poco de cuidado con las cosas que tenemos, que por si acaso a lo mejor tenemos que volver otra vez a ellas. Y no va a desaparecer ni el libro, ni el manuscrito, ni el cuadro, ni el jarrón, ni el jersey, ni o sea, todo este tipo de cosas, porque yo creo que, vamos, es imposible que la humanidad tenga este nivel de desatino que está teniendo ahora. ¿Sabes? Entonces, por eso yo he reivindicado la idea de, bueno, pues, que el museo ya no es ese lugar donde la gente iba a taparse la nariz, la señora, porque llegaba a la pescadera y oliendo a brandy barato. Es que ahora te vale 18 euros entrar. ¿Qué pescadera de brandy barato? O sea, es que es imposible, ¿sabes? O sea, los museos son como el Guggenheim, bueno, son asuntos que tienen que ver con el turismo muchas veces, pero por otro lado, pues bueno, hay muchos tipos de museos y muchos tipos de bibliotecas y muchos tipos de cosas, cosas que en la biblioteca, por ejemplo, hay bibliotecas que no son la nacional, que son bibliotecas de pueblo, bibliotecas de vivo en Las Rozas, como vosotros, y la biblioteca también me parece un lugar fundamental, ahí creas comunidad, la gente va a estudiar, la gente va a cambiar novelas, va a no sé cuántas. ¿Cuántos invierten en este país en bibliotecas? ¿Vale? En espacios públicos, en lugares que crees, en lugares como estos, es decir, ¿cuánto dinero hay para esto? Entonces ahí está, o sea, no hablar del museo, sino de los pequeños museos, las pequeñas bibliotecas, los pequeños. Ricardo. Yo quisiera recordarle a Antonio y a Pepe, y supongo que a muchos más, que no hace mucho tiempo, pero cuando había un buen partido de fútbol, ellos preferían bajar al bar a ver el partido del bar. No es que no tuvieran tele, tenían tele en casa, pero es que hay más ambiente, ¿no? Lo digo yo que no soy futbolero, pero era esa la razón.
Entonces, por eso creo que no es lo mismo ver las meninas en internet que ir a para Claro. Claro, es otra cosa, es otra cosa. Lo que Aurora decía de la materialidad, y es también la escala. O sea, en internet sí hay, sin duda los psicólogos podrán decir que hay una proporción y uno se adapta y tal, pero no es solamente eso, es que esas son las meninas de verdad. Y tú estás ante lo que pintó Velázquez, ¿no? Ya no vuelve a esencia de Florentina, pero esas son las meninas, no las que veo en la pantalla. Entonces, Sí, sí, pero... hoy me he pasado la mañana viendo la coronación de Carlos III. Es que eres un depravado. Pero quiero decir que, y me reñía, porque yo le reñía en casa porque no me dejaban escuchar todo. Yo tomaba notas como es mi costumbre. Porque yo les decía, no es que lo ideal es que yo hubiese cogido la vida y hubiese ido allí a verlo. Pero hombre, si llueve, habrás visto un trozo, así has visto todo, como los toros, que ahora dicen que se ven mejor en la tele que en la plaza. Pero no es cierto, porque hay... O sea, es cierto que se ve mejor, entre comillas, porque ves la jugada, tal, como si estuvieras allí, ¿no? A través de la cámara. Pero pierdes la vivencia de la experiencia. Sí, sí, Y pero eso si es vas fundamental. a convertir a un converso. Quiero decir que conmigo no pierda, con cariño, conmigo no pierda el tiempo. Ahora, que hay chicos que no han estado nunca en un museo, que eso que tú le estás hablando de la materialidad le suena a chino, Hay que educarlo. y que ellos realmente lo que han visto ha sido un cuadro en la pantalla de su ordenador o del móvil. Y más vale Y entonces las sociedades han evolucionado de esta manera. Es decir, produciéndose cambios enormes, habiendo modificaciones enormes y pasando del pasado al futuro. Y estamos en el presente y lo que a mí me preocupa no es que existan los museos, que no existan la materialidad, es cómo abordamos el futuro, que no solamente está condicionado por lo que nosotros estamos viendo, sino por todo lo que nos rodea y por la estructura de la sociedad que estamos formando. Antonio, tejiendo la calle. Precioso. ¡Bravo! Por volver a los museos. Los museos hoy día tienen un serio problema de almacenaje, gravísimo. Pero por otro lado, les exigen cuentas de resultados, que soluciona la tienda de los abanicos y que no soluciona la gente que pasa a ver las meninas. ¿Cómo se ha intentado los últimos 10 años solucionar esto? Los famosos curators. Es decir, yo, director de un museo, elijo a un señor que me va a sacar del follón que sea organizar una exposición de Matisse, con todo lo que supone juntar 50 Matisse en un sitio en concreto, y me invento las exposiciones de contenido. Exposiciones de contenido que parece que están hechas casi para los profesionales. Ahora mismo hay una en la Mar, La Escala, una exposición de contenido muy difícil de ver, pero llena de contenido y muy buena, pero las mismas con una calidad ínfima. Y todos hemos visto los últimos 10 años del Reina Sofía. Es decir, me busco un amiguete, me monto una exposición y listo. Y me ha salido muy barata. Y en la cuenta de resultados no es la pasta que me hubiera costado juntar un Matisse, una exposición de Matisse, sino que hago una exposición con un contenido que a veces han sido muy buenas, pero en general no son tan buenas. Eso ha hecho agua. Es decir, en la sustitución del nuevo director de Reina Sofía se está manejando esto. Es decir, ya se quemó uno con esta historia de ejercer una exposición con unos contenidos no lineales, y vamos a ver qué hacemos.
que van todos cuesta abajo. El Prado metiendo a Zobel, metiendo pintores que no son en teoría del Prado, o no, hasta ahora no eran del Prado. El otro, a ver qué me invento. Los pequeños museos de provincias, inmensos por otra parte, porque han cogido sin contenidos. Sin contenidos, que hace el Museo de Valladolid con la colección de Coca-Cola, que no la expone porque no tiene vigilantes para pagarles el sueldo de vigilar la colección de Coca-Cola. Es decir, que en el Museo del siglo XXI hay un montón de problemas que en general están basados en las cuentas de resultados y que han olvidado a ese señor que iba al museo a ver las meninas de verdad. Sí, no, a ver, el Museo Porvenir, como dicen algunos ya, pues es un problema bastante, sobre todo desde el punto de vista, vuelvo otra vez, ecológico, ¿sabes? Y quizá haya que entonces que comprar menos colecciones de Coca-Cola o menos lo que sea y atender más a lo que está pasando, por ejemplo, aquí en Madrid, con una colección que hay enorme de etnografía de una profesora que parece ser que la cedió de la Autónoma, y está todo en almacenes que no tienen presupuesto. Fuimos a verlo, dice, no tenemos presupuesto para... O sea, es una mujer que se pasó 30 años de su vida yendo por los pueblos, recabando todo tipo de artefactos, y no tienen presupuesto, está todo ahí puesto. Por favor, o sea, ¿qué pasa? Que son, lo que tú dices, son las tiendas de los museos, son los grandes, ¿sabes? A buenas horas ponen a Zobel en el Museo del Prado. Y si esto lo estaban haciendo en los años 80 y 90, o sea, ahora, ¿a santo de qué? ¿Sabes? Con lo cual, ahí, bueno, pero se llama marketing. Es que es así. Es que te digas, una de las carreras más estudiadas hoy en día. Entonces, yo aquí he venido en plan activista, realmente, de decir, hay otro mundo que es posible. pero ha habido mucha crítica. Yo ni siquiera he entrado a hacer crítica institucional aquí, ni a mostrar las obras de la gente. O sea, he venido a decir, hay otras maneras realmente de repensar aquello que podía también estar en el museo, como el caso de la exposición de Cerezares en la que intervino Antonio. Que hay cuadros, tú vas a ver cuadros, pero también ha habido otras cosas. Se han involucrado al instituto, han estado 5 meses los chavales trabajando, ha habido, por eso te digo que no es ojo, sino que es esa oportunidad, ¿no? Entonces, claro, el gran horror en España es lo que tú dices, esos museos de provincias vacíos que han costado, bueno, pero es igual, museo o ¿cómo se llama? Donde aterrizan los aviones, aeropuerto, que es lo mismo, o sea, un aeropuerto donde no aterrizan aviones y un museo donde no hay obras. Vergüenza. El fruto de la misma especulación. O sea que, pero bueno, esos son, yo creo que asuntos que personalmente yo humildemente no puedo resolver. Yo vengo aquí como profesora y les cuento lo que les cuento a mis estudiantes, por dónde deberíamos ir, ¿no? Y cómo, de alguna manera, pues siempre ha habido ese tipo de respuestas. No estaban ante crisis ecológicas en la época de la Nouveau y de Morris y de Ruskin y de la Inglaterra de finales del 19, ¿no? Pero en el fondo ya estaban diciendo eso, donde vamos así, o sea, donde vamos estando todo el día trabajando en una máquina como Chaplin en la película Tiempos Modernos, pues es que no, en el fondo cualitativamente son los mismos problemas, se han agravado cuantitativamente, pero desde que empezó los mundos de capital a tener ese comportamiento, los problemas vienen siendo los mismos. Antonio, ¿nos podrías contar un poco cómo tú sí que has podido hacer ese otro trabajo en un museo? Sí, bueno, no soy el Está primero, bien, quiero decir ¿Y cómo tú has podido dedicar ese tiempo a eso? ¿Por amor al arte? O sea, ¿te refieres como este tipo de talleres y llevar eso? Sí, sí. Ya te digo que no es que yo lo pida, es que me lo piden. O sea, hay una sensibilidad, yo creo, distinta
en este tipo de museos más o sea, dedicados al arte contemporáneo y eso, que se busca otras formas, otras maneras de... Pero ya te digo que igual que te lo piden, aquí en la anterior foto, me pedían hacer un playground, es decir, como un patio para que jugaran los chavales. Yo trabajo en torno a este tipo de cosas, ¿no? de ideas, el juego, los trabajos colaborativos, la educación, y dije, bueno, pues puede ser interesante. Claro, un playground que cuando ya les presentas el proyecto, dicen, vale, un playground que no puede jugar nadie, o sea que es una cosa un poco tonta, pero es así. Y el único nota de prensa, vamos, la única crítica que salió era en torno a eso, de esa exposición. El museo tiene miedo, me parece que era el titular. Pues ellos mismos se metieron en ese lío. Pues bueno, se puso en evidencia ese tipo de cosas, pues está bien también que haya... no soy el primero que trabaja de esa manera, o sea, que a través de talleres o involucrando a otras personas. Bueno, no, lo que voy a decir quizá va a sonar un poquito elitista, pero es que parece que hay dos tipos de demandas, ¿no? Dos tipos de públicos. Hay público que es sencillamente el turista que va a París y que tiene que ir a París, ¿cómo vas a ser alguien en el mundo si no has estado nunca en París? Y en París pues tienes que haber ido a ver tal estatua o tal, que es significativa y que es simbólica y ya está. Bueno, pues a ese habría que dejarle que lo viera y ya está. En cambio, como un circuito más reservado, quizá pagando un poco o algo así para poder ver las cosas mejor y poder deleitarse ante ellas, poder estar con menos gente delante de esa escultura o delante de ese cuadro. Claro, somos 7.000 millones de personas en el mundo. Si tú no eres nadie, si no has visto la Gioconda, 7.000 millones de personas quieren ver la Gioconda, pues la verdad es que no tiene solución, es que no hay manera. Que no hay manera más que dejar un segundo y pasar por allí y ya vaya usted, tiene el ticket, ha visto la Gioconda. Ya puede presumir, ya la que sí. Mientras que los que la quieran ver de verdad, pues a lo mejor tienen que ir por otro circuito. Pero Pepe... Es que es muy difícil con esa demanda de miles de millones. Pero verás, por eso te digo que yo creo que si tú eres profesora, como yo, o en un instituto o en una universidad, transmitir a la gente que a lo mejor es más importante, ¿sabes?, que su abuela le enseñe a hacer ganchillo, claro, que no la Gioconda, no pues claro, eso sería... empezaría a cambiar un poco la sociedad. Claro. Eso es lo que voy. Cierto, absolutamente. No ver el arte ni de manera mitificada, ni beatificada, es decir, no subirlo a los altares. Hay dos realidades, una realidad maravillosa, que es el arte, y otra yo, que soy un pobre hombre que ando por aquí abajo. No, mire usted, entre el arte y usted hay unas relaciones, son ustedes cercanos, tiene usted que participar en el arte y crear arte de alguna manera. Y tal. No lo veamos como se veía el poder antiguamente, ¿ves? Montado en una serie de escalones para sentirnos unas miserables hormiguitas delante de él, ¿no? Pero les viene muy bien que claro, esté ahí, que les viene muy bien que esté ahí, que verlo como el poder, porque el poder te está dando dinero en las tiendas de metales, no sé qué más, y es así. Es decir, me acuerdo en los años 80, cuando era toda la época punky inglesa y todo eso, que en la tienda de Pompidou, la arquitecta esta Gaulenti hacía unos pinchitos ahí para ponerse en las orejas. Pero vamos, qué perversión, ¿no? O sea, hay gente que está por las calles haciendo la revolución, puncosos, no sé cuántas, resulta que tú vas al Pompidou a comprarte una imitación de... Bueno, ustedes tendrán que... ¿Alguna pregunta? Bueno, pues vamos cerrando y
evidentemente darte las gracias pues, de corazón por habernos dedicado este rato y otros previos preparando la charla, que no solamente es el rato, y haber puesto encima de la mesa este tema que a mí me parece culturalmente hoy en día es de una importancia crucial. Está en el corazón de la cultura, yo creo, y de cara también al futuro. Y después a ese señor que tienes ahí a tu lado, también muchas gracias por haber... Que nadie sabrá, es que claro, hace unos años estaba ahí sentado durmiéndose en mis clases, porque había salido por la noche de una vez. Es que era muy temprano. Eran a las 8. Y resulta que éramos vecinos. Me tocó así y yo a ti te conozco. Y dije, pues no, yo a ti no. Y a los 2 días nos vimos comprando el pan. Pues hasta hoy. Bueno, pues muchas gracias y a todos. A todos los presentes también, muchas gracias.